Hola a todos. En el tutorial de hoy vamos a hacer paso a paso esta figura de una planta carnívora del clásico de Super Mario. Yo decidí hacer una versión más terrorífica, pero vosotros podríais hacer una réplica como la original. Espero que os guste. Vamos a iniciar presentando los materiales. Yo voy a estar ocupando Super Sculpey. Se trata de una pasta de consistencia similar a la plastilina que tras modelar se mete en el horno para que endurezca. Existen otras marcas de arcillas poliméricas que podríais usar, como por ejemplo el Fimo o el Cernit. Pero lo relevante es que utilicéis las instrucciones de vuestro propio empaque cuando lo horneéis, ya que son distintas en cada opción. También vamos a necesitar un tiesto o una vasija del tamaño que queráis, que incluso podríais pintar de verde como una de las tuberías. Para el esqueleto será necesario tener cualquier tipo de alambre lo suficientemente grueso y papel de aluminio con el que definir todas las formas. En cuanto al modelado, existen muchísimas opciones, como estáis viendo en pantalla. Todas son distintas herramientas de vaciado, pero los que ya conocéis el canal sabréis que yo tan solo trabajo con las yemas de mis dedos y con la parte posterior de esta herramienta tan chiquita que ahora os muestro. Por último y de forma opcional, yo uso gasolina de mechero para integrar la pieza. La acetona también es una alternativa, aunque no funciona igual. Si sois menores, os recomiendo evitar esta opción. Lo primero será crear una base firme donde posicionar el esqueleto de la planta carnívora, y para ello voy a rellenar el interior del tiesto con papel de aluminio. Unas 3/4 partes. Ahora ya podemos tomar el alambre con el que haremos el tallo y la estructura principal. Basándonos en imágenes de referencia, podemos decidir la altura que queramos que tenga la figura. Ahora sí, ya podemos cortar e insertar en el centro el alambre, atravesando todo el papel de aluminio. La curvatura y la forma del tallo lo dejo a vuestra elección, pero la cabeza pesará, así que es bueno pensar en una forma de compensar esto. Y como veis, a continuación toca rodear el alambre con una capa de papel de aluminio, pero nada complicado. Muy fuera de foco, disculpad. Lo que estáis viendo es cómo hago una pelotita para la cabeza. Pensad en hacer la silueta del comecocos, que con eso es suficiente. Aquí está. Con insertarla en su sitio es suficiente. La podríais asegurar con un poco de silicona caliente si así os quedáis más tranquilos. Bien, tan solo nos queda la estructura para las hojas. Yo decidí usar un alambre mucho más delgado, el cual enrollé en el centro del tallo y con el que creé dos especies de muñones, algo así. La idea es la misma, usar esta base para recubrir o insertar más papel de aluminio arrugado con la forma general de dos hojas, así a grandes rasgos. Y de esta forma hemos terminado el esqueleto de nuestra planta carnívora, por lo que ya podemos ir a por el material principal. Tomaremos una bolita de Super Sculpey o lo que hayáis escogido. La trabajaremos con las manos para que tenga una consistencia un poco más suave y comenzaremos a recubrir toda la pieza comenzando por la base. A continuación toca el tallo y ya veis, no es nada complicado, tan solo amasar, aplastar y difuminar con los dedos esta masa para que quede todo bien integrado. No me preocupo mucho por el grosor, ya que vamos a estar añadiendo más material para los detalles justo a continuación. Aseguraros también de recubrir lo que serán las hojas y, por supuesto, también la cabeza. Y ya lo tendríamos, la base completamente recubierta y lista para que le demos forma. Comencemos con el modelado principal de la planta y tratemos de hacerlo lo más simple posible. Para dar volumen a la base, pensé en marcarle unas raíces gruesas que soportaran el peso de la escultura,
por lo que hice unos churros con la plastilina, los coloqué de forma aleatoria y los integré usando la parte trasera de mi herramienta de vaciado. Se trata de ir añadiendo, aplastando y difuminando, así que no es nada complicado y al ser un modelado orgánico las formas pueden ser bien inexactas. Un buen truco para difuminar huellas y obtener un buen acabado es usar gasolina para mechero o cetona junto a un pincel. Aplicaremos producto y lo arrastraremos con la brocha tantas veces como queramos. Ya podéis ver cómo la gasolina deshace la plastilina y mejora su apariencia, suaviza, entre otras cosas. De momento no tiene por qué quedar perfecto, ya que tan solo estamos añadiendo las formas. Hagamos lo mismo con la hoja, esta vez añadiendo pelotas de plastilina, las cuales deberemos estirar con las yemas de los dedos para dar forma triangular. Como veis es súper sencillo, pero da un buen resultado. Podéis añadir tantos detalles como queráis a las hojas para que su aspecto sea un poco más realista o al contrario, que parezca plano y sacado del videojuego. En esta ocasión también vamos a difuminar y quitar las huellas de nuestras yemas del mismo modo y al terminar deberéis tener algo como esto. En este punto me di cuenta que la zona que une el tallo con la cabeza de la planta era demasiado delgada. Para solucionarlo añadí más volumen a la zona de unión, junto también algunos detalles relativamente aleatorios que pudieran quedar pues bien en conjunto al modelado general de la pieza. A por los labios. Tal y como ya os podéis imaginar, van a ser dos cilindros bastante gruesos, añadidos alrededor de la zona de la boca e integrados usando, sí, otra vez, la parte posterior de la herramienta de vaciado. ¿Y los dientes? Bueno, hice trampa. Los moldeé y horneé 10 minutos fuera de cámara para tenerlos ya listos. Como podéis ver, lo que hago es poner un montoncito de plastilina para que haga de encía. Luego le hago un agujero en el centro e incrusto el diente en el interior. Y del mismo modo podéis decidirle hacerle o no una lengua. Al principio no estaba del todo convencida, pero el toque de la lengua finalmente creo que me gusta mucho. Integré tan solo la base contra el interior de la boca y la detallé suavemente usando una herramienta en punta, pero podríais usar un lápiz. Para los puntos blancos también tenéis varias opciones. Podríais añadir bolas simples para conseguir un aspecto más inocente, pero yo quería que diera mal rollo, así que no tan solo integré puntitos aleatorios, sino que creé algunos surcos que pudieran parecer ampollas saliendo de la piel. Genial. Ya hemos conseguido que la figura tenga todos sus volúmenes, así que antes de detallar y dar textura, lo que os aconsejo es tomar de nuevo la acetona o la gasolina para mechero y con una brocha quitar todas las huellas de la yema de los dedos, integrar la plastilina, alisar, mejorarle un poco todo el aspecto en general. Aquí tenemos ya nuestra planta carnívora, pero todavía no hemos terminado. Nos queda un paso muy importante y sencillo, que es dar textura. Necesitaremos un poquito de plástico transparente o papel film y un pedacito de papel de aluminio. Es la misma técnica que uso siempre. Envolveremos la escultura con el papel film y empujaremos la bolita que hicimos con el papel de aluminio para dejar la textura contra el Super Sculpey. Para que tenga un aspecto parecido a la piel, con arrugas y líneas, lo que haremos será pasar en todas direcciones una herramienta puntiaguda, ya podría ser un lápiz, un cuchillo o lo que tengáis a mano. El papel transparente nos ayuda a no levantar plastilina y no destrozar la base, y también a que no queden grumos. Y así de fácil, hemos terminado. Dejad que os muestre cómo ha quedado la escultura antes de meterla al horno.
Os hago zoom a algunas áreas para que podáis apreciar los detalles, pero ya sabéis que es totalmente opcional y que esta pieza en concreto la podríais hacer como más os guste, así que os animo a experimentar. Y ahora sí que vayamos a hornearla siguiendo las instrucciones de nuestro empaque, muy importante. Nuestra planta carnívora, tras enfriar, ya está dura y completamente seca, por lo que ya podemos pintar. Y para ello vamos a usar pinceles de distintos tamaños y evidentemente pinturas acrílicas. Demos color comenzando por la base, a la que le voy a dar una capa de un tono marrón muy ligero. Si os resulta incómodo de pintar, siempre la podéis sacar del tiesto. Pensad que ya está dura y mientras tengamos cuidado de que no se caiga, no hay ningún problema. Bien, continuemos ahora con el verde que vamos a tener que difuminar hacia la base. Fijaros cómo aprovecho para dar algunas pinceladas aleatorias sobre las raíces para que parezca que están recubiertas de musgo y la zona no desentone. Mezclar colores siempre es una buena idea. Usar distintos tonos pues para aportar luces y sombras. Y además, con la idea de algunas imágenes de referencia en mente, la zona del interior de las hojas decidí hacerlas pues de un tono más claro. Pero no tan solo eso, sino que además aproveché este verde para dar toquecitos sobre el tallo. Así aportaba luz a las zonas de más volumen y así quedaba también una figura pues menos plana. A continuación ya podemos ir a por la cabeza, como mínimo unas 2 capitas de rojo intenso, y si queremos también podemos mezclar tonos para dar más fuego. Y evidentemente, una vez seco el color, todos los detalles que hicimos para que parecieran los puntos de la planta deben ir en un tono más claro. Yo decidí no usar blanco para no desentonar con la escultura más realista, por lo que opté por un acrílico crema. Nos queda muy poco ya, así que usemos el mismo color para pintarle los labios. Seguidamente, y con un tono granate oscuro, decidí darle color a las encías. Para la lengua usé un rojo distinto a los demás, para que así todo resultara más interesante a la vista y menos monótono. Y sí, el blanco lo reservé exclusivamente para los dientes, uno a uno con un pincel bien finito. ¡Voilà! Podríais añadir tierra al tiesto para que quedara más realista y también pegar usando silicona caliente o cola de contacto la base móvil a la base del tiesto de la vasija. Pero ya estaría. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!